A la 1:47 PM, el suicidio siempre está en tema de conversación por una razón. La gente toma posición de ¿será mucha valentía dentro de o será temor y está muy cobarde la persona que toma ese tipo de decisiones? Eso desde el señalamiento, pero desde las cifras pues es bastante preocupante que los jóvenes en Colombia lo tengan como una alternativa para solucionar algunos conflictos que por lo general están asociados con el tema educativo o el tema sentimental, sin dejar de lado el tema de autoestima que se ha construido en familia y que tanta incidencia tiene. A la 1:47 la doctora Diana Castro está con nosotros precisamente para contarnos ese análisis y además para orientarnos ese análisis psicológico que podemos tener frente a casos que muchos no tomamos en cuenta y otros como que nos alertamos, pero nos da mucho miedo incidir. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Buena energía, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, bienvenidísima, buena energía para usted. Doctora Diana Castro, ¿cómo ha estado? Gracias, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo van? Excelente, Muy bien, doctora. muchas gracias. Pues, doctora, es muy importante contarles a nuestros televidentes, no solamente en cifras, sino en tipo de comportamientos, cómo funciona el ser humano y por qué dentro de tantas alternativas que existen se utiliza o se tiene presente el suicidio. Bueno, pues hablar de los seres humanos es abarcarnos a una complejidad muy profunda, ¿sí? Porque la diversidad, empezando por la cultura, por las formas de crianza, por las formas de relacionarse entre sí, pues tienen unas incidencias para poder construir las subjetividades, es decir, como los caracteres, las formas de ser de las personas. Históricamente, el suicidio ha estado presente en la humanidad, ¿sí? Si uno va y revisa, pues en la literatura, un poco desde los mismos filósofos griegos, como una práctica también que de acuerdo a las ideologías en las que estaban cada uno de ellos, era o sancionado, ¿sí? O por el contrario, era también aplaudido, ¿sí? A lo largo del tiempo, desde que vengo trabajando el tema del suicidio, también atendiendo en la consulta a personas pues, que recién se han intentado suicidar, que recién salen de hospitalizaciones. He venido entendiendo en la actualidad que el suicidio ya es una opción, ¿sí? Es decir, antes en la época por ahí de nuestros abuelos, de nuestros padres, pensar en suicidarse, solamente el pensamiento hacía sorprender a las personas y pensar de que cómo voy a hacer sufrir a mis hijos, cómo voy a hacer sufrir a mi mamá. Operaba en esa época como un freno. ¿Sí? Es decir, contenía, sí estaba la idea, pero contenía que las personas no, mejor no, intentémoslo por otro lado. Ahora ya no. Eso pareciera que en algunas personas no opera como un freno. Los vínculos afectivos con los propios, con los cercanos, con aquellos que se encuentran a su alrededor, no viene operando como ese frenito, como ese dique que le permita a cada persona, antes de cometer el acto, ¿sí? De intentarlo, pensar o reflexionar. Doctora, siento que estas redes sociales ahora mismo inciden mucho en esa decisión, ¿sabe? Siento que los jóvenes por estas plataformas toman esa decisión sin conciencia. Sí, las redes sociales, ahora pensar en la juventud actual no es lo mismo que la juventud tampoco de antes. Todos los medios digitales, la tecnología, lo informático, la misma inteligencia artificial que viene tomando tanta fuerza desde hace unos años a nivel mundial, pero bueno, aquí en nuestros territorios es ahora que ya por lo menos estos jóvenes o adolescentes hablan con la IA. ¿Sí? Sí. Ya Claro. existen casos donde las personas antes de hablar con un ser humano, primero le preguntan a la IA, ¿yo qué tengo? ¿Yo por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? La IA se volvió psicólogo y todo. La IA peligrosamente lo han convertido y como eso va tomando datos, ¿sí? Han convertido la IA como en un referente y ya se han presentado casos de personas que se han suicidado y han revisado las conexiones con IAs y demás, textos, y parece que hasta vinculado pues al tema allí del acto de suicidio. Imagínese, claro, porque creen que están hablando con una persona real y como tiene las bases de datos para, como lo decía usted, para seguir una conversación de manera inteligente, pues miren dónde pueden terminar las cosas. Doctora Diana Castro, ¿qué es lo que pasa por la mente del suicida para que considere que definitivamente no hay otra alternativa? Eso es muy variado.
Digamos que no hay una forma única que preceda al acto suicida. Generalmente se piensa que los suicidas están muy tristes, muy melancólicos, ¿sí? Muy deprimidos, pero hay unos que no están tan tristes, ¿sí? Que ustedes pueden ver por la calle sonriendo, saludando, caminando, trabajando, siendo muy funcionales en su cotidianidad, pero posterior a eso lo que acontece es el acto suicida. Robbie Williams, por ejemplo. Por ejemplo, Sí. ¿sí? El actor Robbie Williams. Sí, sí. Hay otras personas que lo que precede también al acto suicida es una psicopatología, ¿sí? Entonces, la categoría de depresión que tanto se utiliza cotidianamente, ¿sí? En las conversaciones de las personas, también pues, del común, se sienten medio tristes y dicen es que estoy deprimido, ¿no? Pareciera, bueno, eso da para otra reflexión, pero que sentir tristeza no fuese algo normal, cuando sentirnos tristes hace parte de la condición humana, ¿sí? Ahora, hay gradaciones de tristezas, ¿sí? Y dentro de esas puede conllevar a una depresión o más profundamente a una melancolía. La melancolía, en estado melancólico, las personas ni siquiera se pueden levantar de la cama, ¿sí? No tienen, una cosa es estar muy triste, ¿sí? Y no tener apetito, no quererse bañar, ¿sí? Otra cosa es que eso se sostenga en el tiempo, ¿sí? Extendido y que ni siquiera quieran encender la luz, ¿sí? Esos estados melancólicos son también muy complejos, pero vámonos para otro lado en el campo de la psicopatología, las locuras, ¿sí? Un esquizofrénico, un paranoide, ¿sí? Una persona que esté padeciendo este tipo de sufrimientos también puede conllevar a que cometan el acto suicida. Imagínense ustedes un paranoico cuyas voces permanentemente le están hablando e insultando, diciéndole usted no sirve para nada, usted, bueno, todo lo que uno escucha, que los pacientes hablan de esas voces que le refieren, que generalmente es atacando su autoestima, atacando su estabilidad, toman como opción también pues, el acto suicida para apagar las voces, ¿sí? Como una forma. Entonces, claro, miren que existe una gama diversa en la que puede preceder al acto suicida, no solamente a nivel del pensamiento, porque cuando acontece el acto, todo acto no está precedido por el pensamiento. Es decir, no acontece allí la reflexión, porque cuando, el ejemplo que les ponía ahora de los tiempos anteriores, cuando la gente piensa, es que si me mato, pobrecita mi mamá, mi papá, mi pareja, bueno, quien No voy a ir sea. al cielo porque no era la voluntad de Dios. Sí. Eso se pensaba antes, la Sí. gente que acababa con su vida. No iba al cielo. Yo quiero que hablemos más que de las razones, de las formas, porque una cosa es el intento de suicidio y otra cosa es el acto como tal. Y quiero que quede bastante claro, muchas veces el intento de suicidio se convierte en una alerta claramente, pero hay otras personas que también lo utilizan como manipulación y hay que entenderlo de esa forma, doctora, y quiero que lleguemos a ese punto de la conversación por una razón. Mucha gente lo ha manifestado durante mucho tiempo como, no, es que me voy a matar. Espérese y verá, por lo general en las relaciones de pareja pasa, ¿no? Y si usted me deja, yo me mato. Y yo me mato y yo no tengo problema y a mí no me da miedo. Y entonces llega esa conversación insistente. Finalmente duraron 20 años de casados, nunca pasó. Pero hay otras personas que se sientan en su habitación, piensan la forma. Yo tengo un caso muy cercano de una persona pues, bastante reconocida en este país que pensó la forma. De hecho, no hay que ir muy lejos, Lina Marulanda. Lina Marulanda, una presentadora de televisión, ella pensó cada movimiento, ella nunca advirtió, pero hay otras personas que sí advierten mucho. Y quiero llegar a esto quiero con esto llegar a la pregunta de ¿el que dice mucho poco hace? Bueno, ustedes al inicio del programa mencionaron la palabra estigma, ¿sí? Y este punto del estigma, en las reflexiones que yo vengo realizando, yo pienso que hace parte de este pensar, por ejemplo, que una persona atente contra su vida por manipulación, ¿sí? Yo pienso que una de las formas que a nivel social debemos comenzar a reflexionar y a sensibilizarnos es que, como todo puede ser una alerta, ¿sí? Cualquier detalle, por ínfimo, mínimo, ¿sí? Que sea, debemos de atender, ¿sí? Entonces, aquellas personas, hay que ver también el caso por caso, por ejemplo, las maneras en que se relacionan afectivamente las parejas, ¿sí?
que tienen unos vínculos en esta época actual. Ayer hablaba con algunos estudiantes míos y les decía, se menciona la palabra tóxico, entonces ya hablamos de las relaciones amorosas tóxicas, ¿sí? Y si nos vamos a pensar en la profundidad del tóxico, pues el tóxico es un veneno, ¿sí? Es algo que hace y causa daño. Entonces, más bien, ¿sí? Quisiera invitar a todo el mundo, en Cali, en el Valle del Cauca, a nivel nacional, y ojalá nos escuchen a lo largo y ancho de Latinoamérica también, que primero suspendamos o detengamos la idea, ¿sí? de la manipulación, porque eso hace parte del prejuicio y hace parte del estigma, ¿sí? Ahora, aquellos que, como están los que piensan y organizan muy bien todo el procedimiento, ¿sí? Y arman toda la escena para cometer el acto, como están los que no, que inmediato, ¿no? Pareciera que algunos inconscientemente, ¿sí? Actúan allí, y ojo porque esto va más de unas dinámicas pues, psíquicas, bueno, y todo eso más profundo, pero no tenían nada planeado, ¿sí? Entonces allí que todos nos podamos sensibilizar y que haya una exaltación, por lo menos de las manifestaciones a nivel comportamental, un pequeño cambio y demás, lo importante allí, y a propósito de las prácticas de cuidado y los sensibilizados que nosotros todos ojalá podamos estar ante este tema, es preguntarle, venga, ¿a usted le pasa algo? Sí, pero ese a usted le pasa algo que no sea como la cotidianidad que uno dice, hola, ¿cómo estás? No, bien, pero bien, ese bien, detrás de ese bien no está nada bien, ¿sí? Hay todo un océano allí revolcado de emociones, de afectos, desde la pregunta por la existencia, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Ahorita todo el mundo habla mucho de los propósitos, bueno, y a mí me parece que está bien, es decir, proyectarse y tener anhelos en la vida para que eso nos jalone en la vida, el deseo, las ganas de estar aquí, también se puede revertir, ¿sí? Es decir, que esa exigencia se convierta en que si esa persona no conquista eso, entonces ante la fragilidad con la que estamos atravesando hoy en día, con la que nuestras infancias y nuestras juventudes están creciendo, que no pueden tener algo de frustración porque inmediatamente se quiebran, ¿no? Hoy en día, muy coloquialmente les dicen la generación de cristal. La generación de cristal, ¿sí? Cualquier cosa, no como si a uno le dicen, mire, es que usted no puede hacer eso, pero usted quería hacerlo, bueno, se pone triste, se enoja o algo, pero pasa. Estos jóvenes y adolescentes no. Doctora, le quiero contar que justo cuando Moni le preguntó por el tema de la tecnología, pues se me vino a la mente hace algunas semanas, aproximadamente 15 días, no sé, me acuerdo del apellido de los Rain. Una familia en Estados Unidos, los Rain, literal, demandaron a un operador, a un chatbot, porque a través de la inteligencia artificial fue el coach del suicidio de su hijo. Su hijo consultó esta página de inteligencia artificial y a través le dijo qué hacer paso a paso. Era un joven de 16 años. Hay una demanda gigante en este momento y una conversación bastante controversial frente a, porque así como puede acabar con vidas, también puede salvar. No sé si esto suprime, y muchas personas han suprimido el tema de lo profesional y el acompañamiento profesional para irse a las redes sociales, puntualmente la inteligencia artificial, y hacer todo tipo de consultas. También hay otro caso, ¿no? Otro caso, más hacia este lado del mundo, en el que se conoció que un joven estaba bastante deprimido y utilizó la inteligencia artificial como su terapia, con quien conversaba, a quien le manifestaba sus emociones y pues tuvo un control de ellas. Nosotros hemos decidido conocer estos casos a profundidad y mostrarles a nuestros televidentes no una solución frente a, pero esta alternativa que muchos utilizan. Nuestra compañera Menchis Libreros ha hecho esa investigación exhaustiva y quiero que la conozcamos para que luego la analicemos, para ver si realmente funciona o no y además con qué tanta responsabilidad se tiene que manejar. Cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para hablar de lo que no se atreven a confiarle a nadie. En chat con plataformas como ChatGPT, muchos escriben frases de desesperanza buscando una respuesta inmediata. Unos aseguran que un mensaje automático los hizo sentir escuchados y hasta evitaron hacerse daño. Pero los riesgos son altos. Investigaciones recientes revelan que los chatbots,
pueden dar respuestas inconsistentes y en algunos casos reforzar pensamientos peligrosos. Dos historias estremecieron al mundo, un joven en Estados Unidos y un hombre en Bélgica que tras largas conversaciones con inteligencia artificial terminaron quitándose la vida. La IA puede ser un primer puente, pero no reemplaza el acompañamiento humano ni la atención profesional. Expertos advierten que debe usarse solo como herramienta complementaria y siempre acompañada de redes de apoyo. Hablar sigue siendo la clave, y cuando la tecnología escucha, lo más importante es que haya alguien al otro lado dispuesto a tender la mano. Bueno, doctora Diana, pues ahí está esta interesante nota de Carmen Salibreros, donde probamos que algunas personas en crisis profunda pues necesitan desahogarse con alguien. Algunos acuden a inteligencia artificial, otros acuden a otras personas. Y es ahí donde viene la pregunta, porque uno dice, ¿qué hago si alguien viene a decirme qué hacer o a contarme que está en un tipo de crisis? ¿Cuál es el lenguaje que yo debo manejar cuando una persona se me acerca para contarme una situación tan extrema como esta? Esa pregunta es muy linda. Cada vez que me la hacen siempre se me viene a la cabeza una cita que yo utilizo mucho de uno de los autores que nosotros estudiamos y revisamos, y él dice: cada vez que usted escuche un alma humana, sea otra alma humana. ¿Sí? Despojémonos de los tecnicismos. Eso nosotros, los profesionales del campo de la salud mental, lo hacemos entre nosotros, en los espacios de formación, en la universidad, cuando hacemos los acompañamientos a nuestros estudiantes, congresos, bueno, esas cosas. Pero cuando nos sentamos a escuchar a alguien, ¿sí?, allí somos seres humanos, ¿sí? Es decir, sensibles, acogedores, que podamos darle un lugar a ese sufrimiento manifiesto por esa persona que está sufriendo. Ahí en la nota decían algo muy lindo, y es cuando alguien se anima, le escribe a la inteligencia artificial. Eso me pareció bellísimo y muy preciso, porque es que animarse a hablar con otros de lo íntimo y de lo propio, ¿sí?, no es fácil. O sea, hay personas que a nosotros nos escriben en el centro de atención en salud mental y ya, buenas, hola, ¿cómo hago para sacar una cita? No vuelven a escribir. Pero al tiempo vuelven y nos escriben. Al año, a los 2 meses, hola, quisiera volver a preguntar, ¿sí?, ¿cómo hago yo para hablar con un psicólogo? ¿Sí? Allí nosotros hemos podido ver que el acto solamente de averiguar con quién puedo hablar, ya es un acto de valentía y de mucho coraje. ¿Sí? Es eso. Y si viene a mí mi hermana, una amiga, un amigo y me dice, me está pasando esto, como que vengo pensando reiterativamente esto, escúchela, sea hermana, sea pareja, sea amiga allí, ¿sí?, sea ese ser humano que ha sido siempre con esa persona, ¿sí?, y que afortunadamente ha sido el destinatario de esa expresión o manifestación que ha tenido esa persona sufriente. ¿Sí? Entonces ya de ahí lo que hay que hacer es activación, como le llamamos nosotros, ¿no?, en el campo de la salud, activemos rutas. ¿Sí? Pero activemos rutas es que las personas también puedan tener conocimiento hacia dónde pueden acudir. ¿Sí? Entonces en Cali hay una línea que es la línea 106, también estamos nosotros los centros de atención psicológicos universitarios, es decir, que pueda existir un fácil acceso para que las personas puedan ir a hablar. ¿Sí? Y ojo, hablar no, de eso tan íntimo, pues tampoco no es tan fácil hablarlo con nuestros cercanos. Por eso nosotros buscamos un psicólogo, algunos se animan y buscan a un psiquiatra, otros van donde el médico, porque es un desconocido que está formado, ¿sí?, pero que va a cuidar de mí y de eso que yo le estoy diciendo, ¿sí?, y para ver qué otros caminos se pueden ir hallando en la vida que le insuflen un poco más de sentido a esa existencia, que le jalone algo vital a esa persona para que pueda continuar allí sosteniéndose. Doctora, yo tengo un caso de una familia muy cercana a mi familia, donde papá se suicida, hija mayor se suicida, hija menor se suicida, sobrina se suicida. ¿Es hereditario?
La literatura plantea de que en algunos casos sí, ¿sí? Pero hay que ver también, en ese caso en particular, por ejemplo, a nivel familiar, qué es lo que habita, ¿sí? Que está en silencio, pero son esos silencios que son gritados, ¿sí? Pero los gritos que aparecen allí es a través del suicidio. Miren cómo es tan curioso de que varios integrantes de una familia se tomen la elección del suicidio, ¿sí? Tomen la elección del suicidio. ¿Sí? Habría que ver allí, podría decirte que tal vez sí, pero tal vez no, ¿sí? Porque allí es en el caso a caso. Algunas personas tienen mucho temor, por ejemplo, en mi hija adolescente, porque el tío de hace 2, 3 generaciones se suicidó y pareciera que hubiese algo allí en el ADN más bien familiar, ¿sí? Que puede impulsar y poner en riesgo en cualquier momento, en cualquier generación, el suicidio. Puede que sí, como puede que no. El suicidio no únicamente tiene una base biológica, organicista, sino también de la época, de la forma en que nos relacionamos, de la cultura también, ¿sí? Cómo lo social también puede incidir a facilitar espacios inconscientemente, ¿sí? Eso lo dicen los sociólogos, para que puedan proceder también los suicidios. A las 2 de la tarde, 8 minutos, saludamos a una televidente. Ella se llama Betty González, a quien saludamos con toda la buena energía, la abrazamos. Ella quiere hablar contigo, Doc. Entonces, Betty, aquí tienes a la doctora. Buenas tardes del Sol. Muy buenas tardes. Hola Betty, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, sí, señora. Adelante, Doc, ¿qué Betty. le quieres preguntar a la Doc, Betty? Necesitaba hacerle como una pequeña consulta. Es que, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy interesante su programa, lo felicito. Gracias, Betty. Gracias, Betty. Adelante, Betty. Bueno, sí, señor. Lo que pasa es que, vea, hace 6 meses mi mamá falleció. A los 10 meses mi compañero, el hijo lo mataron. Después falleció, ¿aló? Sí, te estamos escuchando. Betty, es que creo que estás escuchándonos por el televisor, entonces bájale el volumen al televisor y solo nos Sí, señora. escuchas por el teléfono. Y ahorita, muy buenas tardes, y ahorita hace 6 meses casi, falleció mi compañero. No, mami, ya le mermé. Claro. Betty, adelante. Entonces, has tenido pérdidas sucesivas, Betty. Adelante. 3. Ajá. Y entonces, ay, qué pena, me disculpan. Tres pérdidas, pero entonces mi mamá falleció de una enfermedad y mi compañero también, mi hijo sí lo asesinaron. Entonces de ahí, yo no sé, estaba muy mal, yo caí, no salgo y me duele todo, pero entonces yo he ido al médico y todo, pero no, yo sigo lo mismo. Entonces me interesaría un consejo de la doctora y lo solicito por el programa, muy interesante. Ay, Betty, muchas gracias. Toda la buena energía, Betty, para ti. Bueno, Betty, hola Betty, pues te acompaño mucho en este momento de tanta pérdida que has tenido de personas tan cercanas a ti afectivamente. Sentirse triste, sin ganas, pues es normal, es una reacción ante las pérdidas que vienes teniendo. Y ya que te animaste a ir al médico, pues yo también te recomendaría de que hablaras con el médico a ver si de pronto te puede enviar una autorización y puedas asistir donde un psicólogo. Betty, si no es tan fácil hacer eso, recuerda que aquí en Cali existe una línea que es la línea 106, o también puedes buscar algunos consultorios psicológicos de las universidades aquí en Cali, la Universidad de San Buenaventura. Por ejemplo, nosotros estamos allí muy atentos también para poder acompañar a las personas en situaciones tan difíciles.
Bueno, eso te podría decir, Betty, para que no estés sola en este momento, que puedas estar acompañada de un profesional. Ve, Doc, aquí estaba leyendo atentamente los comentarios de nuestros televidentes y rápidamente podemos darle una orientación a una televidente que se llama Julia, que dice, doctora, tengo un sobrino trans y ha estado muy deprimido, llora a gritos y dice que se siente desesperado, inexplicable la situación seguramente que está viviendo. Pasa mucho y no solamente por la condición que manifiesta, sino que en la juventud hay muchos, no sé si pudiera decir el trauma, pero hay muchos cambios emocionales que llevan quizá el primer amor, por ejemplo, de los jóvenes, el no sentirse aceptado en esos círculos del colegio, de la universidad, el no estar en el nivel socioeconómico de sus compañeros, y lo que podría ser una recomendación bastante general para este tipo de situaciones, basados o teniendo como principio la pregunta de Julia, y es un tema de identidad. Sí, yo pienso que a los adolescentes debemos de entender varias cosas. El primero es que ellos están haciendo todo un tránsito, dejando de ser niños a comenzar a ser adultos. Dejar ese momento de la vida no es fácil, ¿sí? Porque comienzan a cambiar varias cosas. El cuerpo, comienzan a cambiar las relaciones afectivas. Los niños siempre prefieren estar más con sus padres. Cuando son adolescentes ya no quieren ni ver a los padres, ni acompañarlos a fiestas y cosas de esas, sino estar más bien con sus padres. Todo el asunto de la identidad, ¿sí? Del estilo, entonces por eso vemos adolescentes que se identifican con el cantante de moda, entonces se visten como el cantante de moda, la cantante de moda, la influencer, ahorita que los influencers son referentes identificatorios también para los adolescentes, es decir, es una crisis de momento, las elecciones de género a nivel de la sexualidad sí, están adoleciendo, entonces todos esos cambios son como un volcán, ¿sí? Dentro de cada joven y por lo tanto comienzan a caer también varios asuntos que ellos se habían creado a lo largo de la vida. Eso comienza a tener las tristezas profundas en los adolescentes, ¿sí? Sentirse perdidos y sin sentido en este mundo, ¿sí? ¿Cómo hallo una vida después de esto cuando ya he dejado de ser niño? Digamos que es lo implícito allí. Entonces, entendiendo esto de la adolescencia, es importante que si eso escapa al manejo que la familia pueda darle, busquen un profesional, ¿sí? Donde este adolescente pueda desplegar y decir todo lo que siente, ¿sí? Y también que los profesionales puedan ayudarles a ir hallando esas otras formas para encontrar un sentido a sus vidas. Sabe que es muy importante, doctora, existimos personas que fuimos criadas en familias, núcleo tradicional, o sea, papá, mamá, hijos, pero bastante tradicionales, y entonces uno, por ejemplo, decía en la casa, no, es que me siento triste, deje la boda, mejor pongas a estudiar, e inmediatamente invalidan la situación, no deje la boda, pongas a estudiar, no pongas a estudiar y verás cómo le va, y no hay como un detenimiento frente a la situación, y rápidamente pero muy rápidamente, doctora, que analicemos este caso, porque esto lo decimos muchos, y allí me pongo y abro mi corazón y digo, yo muchas veces he dicho, me quiero morir, no, yo me mato, no por circunstancias. Mire lo que dice Maritza, buenas tardes. ¿Cómo aborda un joven de 16 años que suele tener frases constantemente como, por ejemplo, me pegó un tiro, me tiro de puente, no le da sentido a la vida? Menciona varias frases de las que usualmente decimos nosotros. El me muero, no, si tal cosa, no, yo me muero. Ese tipo de lenguaje que luego entra como dentro de la programación neurolingüística, no sé si tiene incidencia, cómo puede afectar y cómo podemos empezar a erradicarlo. Puede afectar, y mucho, ¿sí? Yo, por ejemplo, a ese joven que permanentemente tiene esas expresiones, le preguntaría, ¿por qué está diciendo eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque eso es el a posteriori de alguna situación que tuvo que haberle acontecido que escapa al control de él o de ella. Es decir, que lo encuentra con la frustración. ¿Qué le pasa? Esa es la pregunta. Cuénteme, ¿sí? Porque usted dice esto, ¿no? Hay veces dicen, no, yo lo digo por recocha, porque es que solamente así lo dicen mis amigos, así lo dicen mis amigas, pero cuénteme, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Pero esos pensamientos repetitivos finalmente se instalan en el cerebro y ahí ya quedan. Sí. No a todos, no a todos. Algunos sí les hace más eco, a otros no. Otros solamente lanzan la expresión muy superficialmente, así como decimos, como de dientes para afuera.
a otros sí les queda rondando más frecuentemente dentro de su alma también. No solamente el cerebro, sino el ser que cada uno tiene. Doctora, pues muchas gracias por habernos compartido no solamente de su conocimiento, sino esos tips que Mauro le preguntó, porque realmente sí son determinantes a la hora de, y es muy importante abrir nuestro corazón y entregar razones, ¿sabe? Yo soy de los que entrega razones, y mi círculo de apoyo, entre ellos está mi mejor amiga que está aquí al lado suyo, siempre entregan razones, y las razones, que son bastante de peso, aferran a la vida. Antes que nada, buena energía, y esas razones que uno... Buena Doctora energía, Diana, doctora. buena Redes energía. sociales. Es que la vida es bella, la vida es bella por las celebraciones, por la felicidad. Algo más bonito que cumplir años, por ejemplo, es una razón importantísima al abrir los ojos, el despertarse con alegría.